Muy buenas tardes, estimados amigos. Continuando con la serie de los breves comentarios acerca del Apocalipsis de las 7 iglesias, hoy nos toca el tema de la iglesia de Pérgamo. Para esto, les pido que busquen en su Biblia y me sigan en el capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo aquel que la recibe. Interesante este tema. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que se encontraba en una ciudad bien atareada o bien condicionada por las cosas satánicas. Pero Pérgamo, el nombre en sí, se deriva de 2 connotaciones. Una que significa fortaleza, y algunos piensan que se debe a la fortaleza del poder que tenía o ejercía Satanás sobre el pueblo, sobre las personas. Y el otro nombre se deriva de la palabra pergamino. Tiene bastante aceptación la palabra pergamino, puesto que en esta ciudad existía una gran biblioteca, y esa biblioteca pues le daba mucha cultura a la gente. Pérgamo era una ciudad próspera, una ciudad llena de cultura, como les comenté, y estaba situada al pie de una montaña. En la cima de la montaña se encontraba una acrópolis, y esta acrópolis estaba dedicada a varios dioses griegos, entre ellos Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio. Además que se hacía también una adoración, como en las otras ciudades, al emperador romano, que se tenía como una deidad. En ese lugar de Pérgamo también se establecieron aquellos magos que fueron expulsados de Babilonia. O sea, cuando hablo magos, hablo de hechiceros, gente que se dedicaba a hacer artes mágicas. En la Acrópolis se encontraba también un templo en el cual se adoraba Esculapio, el dios griego de la medicina, que era padre de Telésforo, el cual era representado por una serpiente. En ese lugar también existía una escuela de medicina en la Acrópolis, en la cual este templo se hacía famoso por esto, porque los dolientes que se enfermaban podían llegar a este lugar a buscar alivio, a buscar sanidad, y este era famoso en todo el Imperio Romano. Los que sufrían de algún tipo de enfermedad se les permitía entrar en el templo en la oscuridad de la noche. En el templo habían víboras mansas que en la noche tocaban a las personas que sufrían algún tipo de enfermedad, y el toque de esta serpiente las personas lo tenían como el mismo toque del mismo Dios. Estas cosas ocurrían en ese lugar, y cuando estas serpientes tocaban a estas personas, ellos sentían que iban a tener salud y iban a tener sanidad. Dice la Biblia, cuando el Espíritu le habla al apóstol Juan, le dice: di a la iglesia, al ángel de la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás.
Jesús se representa con la autoridad de la espada de la palabra de Dios, que es representada por la espada de dos filos. Él conoce el lugar donde la gente mora. Él conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Pero él dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. ¿Qué es la espada de dos filos? La espada de dos filos es representativo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice Hebreos 4, 12 y 13, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dice que discierne las intenciones de los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de dos filos también dice la palabra, en el mismo versículo 13, que ante ella no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta ante su presencia. O sea, la palabra de Dios va a descubrir todo lo oculto que puede haber en una persona cuando se enfrenta a ella. Por eso que la palabra de Dios es una espada de dos filos, porque cuando ella corta, ella va a penetrar, y no solamente corta para penetrar el alma y el espíritu, sino corta también para sacar a la luz las cosas ocultas que pueden haber. Efesios 6, 17 nos dice a nosotros, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Un ejemplo práctico del uso de la palabra de Dios como espada de dos filos fue cuando Jesús fue tentado en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo, convierte esta palabra en pan, o esta piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la palabra de Dios se convierte en la espada que corta y hace retroceder al enemigo de nuestras almas, retroceder. Dice Jesús, sigue diciendo, yo conozco tus obras. Querido amigo y hermano, Jesús conoce cada cosa que nosotros hacemos. Nosotros no nos podemos esconder de Él. Aunque intentemos hacer las cosas ocultas, la espada del Espíritu en un momento determinado sacará las cosas ocultas a la luz. No hay nada escondido que no haya de ser manifestado. Adán y Eva trataron de esconderse del Señor en el jardín del Edén. Se taparon con unos taparrabos, Génesis 3:10. Y cuando el Señor se les presentó, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dice, oí tu voz y tuve miedo, me escondí. Dice el Señor, ¿quién te enseñó a esconderte? ¿Qué hiciste para esconderte de esta manera? ¿Por qué? Porque el pecado hace que la gente se esconda, que la gente huya de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia, ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde? ¿Dónde me esconderé? Si voy al cielo, allá estás tú. Si debajo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy al profundo del mar, Señor, ahí estás tú también. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Y donde moras, dice la palabra, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es posible que aquí se refiera que la iglesia se encontraba en un lugar satánico. Imagínese usted adorando a Esculapio, el dios de la serpiente, y la gente llegaba a ese lugar a adorar serpientes. La Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. La serpiente viene desde Adán. La serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén e hizo pecar al hombre. También se adoraba a César, al emperador. Se adoraba como un dios. Esa gente cuando tenían poder se creían dioses. Se creían dioses. Pero pero sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Aún la iglesia, en medio de las dificultades, en medio de la persecución que había en ese momento, por ser cristianos eran perseguidos porque no se querían cuadrar con las adoraciones al mundo y al imperio. Aún así, ellos se mantuvieron fieles. Y dice que hubo un testigo llamado Antipas. La palabra Antipas significa en contra de todo, en contra de las cosas que no son correctas para Dios. Hoy en día hay personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No son cónsonos con la palabra de Dios, sino que viven de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los vaivenes del mundo. Este hombre fue muerto, y Jesús lo recalca, fue muerto en ese lugar donde mora, donde está el trono de Satanás. Es posible que ese trono se debería también
a la condición de que esos templos mantenían la llama encendida siempre del trono, un lugar encendido de llama, como ofreciendo sacrificios siempre a César. Y ellos lo consideraban como el trono de Satanás. De esa manera el Señor se representa para que ellos tuvieran claro en ese sentido. La iglesia de Esmirna mantuvo firme en su fe, y esto lo reconoce el Señor. En medio de la iglesia, la persona que se mantiene con fe, el Señor lo va a ver. Pero dice otra cosa: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retiene la doctrina de Balaam. Balaam era ese profeta que en 3 ocasiones trató de levantar maldición para el pueblo de Israel por pedido de Balac. Pero al no poder maldecir, sino que en cada ocasión bendecir. Eso lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 22 al 24, por ahí. Lo puede buscar. No poder bendecir al Señor cada vez que trataba de maldecir al pueblo de Israel en el desierto cuando estaba Moisés, lo que ocurrió fue que le saliera bendición para el pueblo. Pero él no quedó conforme. Él se fue y lo que hizo fue que provocó que fueran mujeres al pueblo de Israel y sedujeran a los hombres con sus dioses, y llevaban ofrendas de alimento para sacrificar, y los hombres de Israel caían. Y eso ocasionó que el pueblo de Israel pecara nuevamente, y el Señor hiciera con ellos juicio también, hasta el momento en que fueron muertos, cuando el ejército de Israel atacó y mató a estos reyes, y dentro de esos reyes estaba Balaam. Eso lo puede ver en Números 31 y el versículo 6. Entonces ellos hacían estas cosas para que el pueblo de Israel pecara, y así lo empezaron a hacer dentro de la iglesia, para que la iglesia también pecara. Todos los hermanitos débiles caían en las manos de la seducción, de la fornicación y del sacrificio a las cosas, a los ídolos. También dice: te retienes una doctrina, la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Los nicolaitas eran aquellos gnósticos que decían que Jesús no era Jesús, que Él no daba la vida eterna, ni que había que encontrar la salvación, sino que la salvación la podían encontrar ellos mismos por medio de su propio conocimiento. Era una filosofía al conocimiento, y que ellos encontraban la salvación por ellos mismos, y que ellos podían encontrar a Dios internamente. Lo podían encontrar internamente cuando ellos buscaban entre ellos mismos más y más conocimiento, y ellos tenían a Dios en el corazón o adentro de su vida internamente. Su cuerpo para nada servía. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para ellos el cuerpo no tenía ningún valor, porque lo que valía para ellos era aquellas cosas que tenían adentro de ellos mismos, sus conocimientos. Eso era lo que valía. Entonces su cuerpo lo prestaban para todo tipo de aberración, adulterio y todo tipo de excesos corporales. Eso pasaba con los nicolaitas, y dice el Señor: yo aborrezco a ellos. Eran dados a los excesos inmorales, contradecían las doctrinas bíblicas en todo momento, y arrastraban, como le dije, a los hermanitos más débiles de la fe. Pero el Señor les dijo: yo los aborrezco. Y le dijo: por tanto, arrepiéntete. Le dice a la iglesia: arrepiéntete, porque la iglesia mantenía a esa gente adentro. Tal vez los conocía cuando el Señor le dice: arrepiéntete. Sabía quién eran los que practicaban estas cosas y no ponía un alto en eso. Entonces le dijo: arrepiéntete, si no pronto vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada del Espíritu, hermano. La espada de Dios, la espada que penetra hasta partir el alma. Que ese día que se presente esa espada va a cortar de tal manera que la persona no va a tener oportunidad de decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo. Porque el Señor recordará a todas aquellas personas, inclusive tal vez le recordará a mí, me hará recordar a ustedes cuando usted ve este mensaje. Es decir, alguien te habló de la palabra, alguien te dijo que Él vendría a hacer juicio, porque es que la iglesia es la primera que va a tener el juicio. El Señor dice ahí: vendré contra ellos con la espada de mi boca. No dice que va a venir al mundo afuera, sino viene a la iglesia.
para aquellos que son tolerantes con este tipo de doctrinas. Las personas deben tener uso de las armaduras espirituales. La Biblia dice que hay que fortalecernos con la palabra de Dios. Efesios 6:10 dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritu, contra potestades. Según de Corintios 10:4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el espíritu para destrucción de fortalezas. Esas son las armas nuestras, utilizando muy bien la palabra de Dios.